Damos gracias a Dios entonces que nos permite continuar con este tema muy importante acerca del infierno. ¿Existe el infierno? Esa es la pregunta que hacemos, ya que hay muchos, inclusive religiosos, que dudan o más bien argumentan que el infierno no existe y dicen que el infierno es simplemente el sepulcro, es la sepultura. Sin embargo, hemos visto a través de la palabra de Dios que el sepulcro y la sepultura son muy diferentes a lo que es realmente la morada de los muertos o el infierno o el Seol en hebreo o el Hades en griego en el Nuevo Testamento. Bien, aún la palabra griega que aparece en el original del Nuevo Testamento para referirse al sepulcro es muy diferente a la palabra Hades. La palabra hebrea también es muy diferente a la palabra Seol, que significa el lugar de los muertos. La palabra sepulcro en el hebreo es la palabra kever, y voy a darles algunas citas donde pueden encontrar esa palabra kever o kever en el Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, Génesis 35:20. Repito, Génesis 35:20. Génesis 55, Números 19:16. Por lo menos tres citas para que tenga usted de referencia, donde en el original del hebreo aparece la palabra kever, muy diferente a la palabra Seol, que significa el lugar de los muertos, o traducido en el español como infierno. Luego tenemos en el Nuevo Testamento la palabra en griego para referirse al sepulcro o a la sepultura. Hay dos palabras de hecho. Una es la palabra nemeion, comienza con una M y luego sigue con una N. Nemeion, esa palabra hebrea la encontramos, les voy a dar también tres citas por lo menos. Mateo 26:60. Repito, Mateo 26:60. También la encontramos en Mateo 28:8 y en Marcos 15:46. Encontramos otra palabra para referirse también al sepulcro. Usted sabe que en nuestro español aún designamos el sepulcro como sepulcro, sepultura o tumba. Bueno, también en el griego aparece otra palabra en el original que es la palabra tafos. Sí, repito, la palabra tafos la encontramos, le doy por lo menos tres citas, en Mateo 23:29, Mateo 27:61 y Mateo 27:64. ¿Sí? Ahí encontramos la palabra tafos, que también se refiere al sepulcro. ¿Por qué menciono esto? Porque aún en el idioma original son palabras completamente distintas para referirse al sepulcro que para referirse al infierno o al lugar de los muertos, que es la palabra Hades en el Nuevo Testamento, la palabra Seol en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver ahora otro tema o parte de este tema del infierno, quienes siguen argumentando, usando aún los textos originales, que el infierno no existe, argumentan que en el original el Señor se refirió a un lugar, a un basurero llamado Jena, y que aparece en algunas partes de la Escritura. Por ejemplo, voy a citar algunas de ellas. Está en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y antes de dar lectura a estas escrituras, tengo aquí una nota que también anoté en mi celular, que dice acerca del Jena. Dice Jena deriva de Inom, que significa valle de Inom. También se llamaba
Gai Ben Hinnom, o que significa Valle del Hijo de Hinnom. El valle estaba fuera de la muralla sur de la antigua Jerusalén y se extiende desde el pie del monte Sión hasta el valle de Cedrón, al este. Es mencionado en la Biblia en diversos versículos como Valle de Hinnom, Valle del Hijo de Hinnom o Valle de los Hijos de Hinnom. No se describe como el infierno, sino como un valle real situado en Jerusalén. Aunque en algunas versiones aparece transliterado como Gena, en otras se traduce como infierno. Bien, entonces dice, después del año 638, el valle de Hinnom se convirtió, dice, después del año 638 antes de Cristo, el valle de Hinnom se convirtió en el lugar utilizado para incinerar los desperdicios de Jerusalén. Eso era lo que es ese lugar que en la Biblia, en el original, ciertamente aparece la palabra Gena. Y vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 22. Dijo el Señor Jesús: mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del Gena. Aquí aparece el transliterado como será culpado del infierno del fuego, pero en el original aparece la palabra Gena, refiriéndose a ese basurero donde se echaban muchas cosas, inclusive cuerpos de muertos, a incinerar, que se quemasen, y todos los desperdicios de Jerusalén se echaban en ese gran basurero llamado Gena. También aparece en el versículo 29 y 30 la palabra Gena, dice en el nombre del Señor Jesús: por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado en el Gena. Otra vez, ciertamente aquí aparece la palabra Gena en el original. Versículo 30 también dice: y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado en el Gena. Otra vez aparece la palabra Gena. Bien. Entonces, el uso de esta palabra Gena, refiriéndose a ese gran basurero que existía y que ardía continuamente en los tiempos de Jesús, lo han utilizado algunos religiosos para decir que el infierno no existe, que realmente a lo que el Señor Jesús se refirió fue literalmente a un basurero que ardía continuamente en esos tiempos. Sin embargo, el Señor Jesús se hacía muy bien entender. ¿Y por qué usó como comparación ese lugar? Bueno, porque ese lugar ardía en fuego constantemente. A propósito, lo tenían ardiendo constantemente en fuego porque el fuego consumía inclusive los cadáveres, consumía todas las cosas y evitaba que se echaran a perder y que despidiera un olor fétido de aquel lugar. Entonces, a propósito, mantenían aquel lugar del Gena ardiendo constantemente. Bueno, el Señor Jesús se hacía muy bien entender, ya que los judíos en ese tiempo, las personas que le escuchaban, conocían muy bien ese lugar y sabían que era un lugar que ardía continuamente en fuego. Y con esto, con ese lugar que conocían los judíos y las gentes que le escuchaban al Señor Jesús, lo comparó con lo que es el lugar de tormento en el infierno. Lo vamos a ver con la ayuda de Dios cómo el Señor Jesús no solamente se refirió en estos versículos al Gena, sino que
habló más bien del fuego eterno en otros muchos más versículos, textos de la palabra de Dios. Voy a terminar de mencionar los versículos en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra ajena. Tome nota de ello. También aparece en Mateo capítulo 10, versículo 28, donde dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna. Otra vez, ciertamente encontramos ahí la palabra Gehenna. Bien, también lo encontramos en Mateo 18, Mateo capítulo 18, versículo 9. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos ojos ser echado en el Gehenna. Ciertamente leo Gehenna porque en el original aparece esa palabra Gehenna, en el cual ese lugar, ese basurero que ardía continuamente en fuego y que el Señor lo compara con el castigo eterno, con el lugar de tormento. Leemos también en el capítulo 23, versículo 15. Si gusta anotarlo, solamente Mateo 23, versículo 15. Mateo 23, versículo 33, también se menciona la palabra ajena. En el Evangelio según Marcos, anote, se encuentra en Marcos 9, versículo 43 y versículo 45. Repito, Marcos 9, 43 y Marcos 9, 45 y también en el versículo 47. La palabra ajena también la encontramos en Lucas capítulo 12, versículo 15. Y finalmente la encontramos en Santiago capítulo 3, versículo 6. En algunas Biblias la traducción aparece como infierno, pero ciertamente reconocemos que el original menciona la palabra Gehenna, que es refiriéndose en forma comparativa a ese lugar que ardía continuamente en fuego en los tiempos de Jesús y que, repito, el Señor lo comparó con lo que es el castigo eterno o el tormento eterno, ya que los judíos, las gentes que lo escuchaban, sabían muy bien de ese lugar, que era un lugar que ardía en fuego continuamente. Ahora, ese lugar que es llamado Gehenna en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento es mencionado como el Valle de Hinnom. Vamos a mencionar algunos versículos, por ejemplo, segundo libro de Crónicas, capítulo 28. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 3. Quemó también perfumes, hablando de un rey llamado Acaz, de Judá. Dice que quemó también perfumes en el valle de los hijos de Hinnom y quemó sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las gentes que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Era un lugar que usaban para idolatría, un lugar donde quemaban a sus hijos o pasaban a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las gentes. También encontramos ese mismo lugar en el capítulo 33, de ahí mismo del segundo libro de Crónicas, versículo 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom, y miraba en los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a pitones y encantadores, subió de punto en hacer lo malo en ojos del Señor para irritarle. Aquí habla de un rey llamado Manasés, que también usó ese valle
el valle de los hijos de Hinnom, para idolatría, para ahí pasaban, dice, sus hijos por fuego. Bien, entonces vemos que era un lugar idolátrico. Vamos a Isaías capítulo 30, se menciona otra vez ese lugar. Isaías capítulo 30, versículo 31 al 33, dice en el nombre de Jesucristo, porque Asur que hirió con palo, con la voz del Señor será quebrantado, y en todo paso habrá madero fundado, que el Señor hará hincar sobre él con tamboriles y vihuelas, cuando con batallas de alturas peleará contra ellos. Versículo 33. Porque Topet, otra vez este lugar Topet se refiere al mismo valle del hijo de Hinnom o de los hijos de Hinnom, porque Topet ya de tiempo está disputada y aparejada para el rey, profunda y ancha, cuyo foco es de fuego y mucha leña. El soplo del Señor como torrente de azufre la enciende. Habla de un lugar que se habría de convertir en un torrente de fuego, un foco de fuego, mucha leña, y dice, y el soplo del Señor como torrente de azufre la enciende. Es precisamente refiriéndose a ese lugar llamado Jena. Encontramos también que se encuentra citado ese lugar ahí por el profeta Jeremías, capítulo 7 de Jeremías, versículo 31 y 32. Dice en el nombre del Señor Jesús, y han edificado los altos de Topet. Cuando habla de los altos se refiere a lugares de idolatría. Han edificado los altos de Topet, que es en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego sus hijos y sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Por tanto, aquí vendrán días, ha dicho el Señor, que no se diga más Topet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Topet por no haber lugar. Ahí está una profecía de que ese lugar iba a arder. Vendrán días, ha dicho el Señor, cuando ese lugar ya no se llamaría Topet ni Valle del Hijo de Hinnom, sino se llamaría o le llamarían Valle de la Matanza. Bien, encontramos también, ya que estamos ahí en Jeremías, en el capítulo 19 de Jeremías, versículo 6, dice en el nombre del Señor Jesús, por tanto, he aquí vienen días, dice el Señor, que este lugar no se llamará más Topet ni Valle del Hijo de Hinnom, sino Valle de la Matanza. Ahí está ese lugar mencionado como un lugar donde iba a arder en fuego y sería mencionado también como Valle de la Matanza. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Vamos ahí a ver cómo un rey temeroso de Dios destruye ese lugar idolátrico y quema ahí la idolatría, derriba los altares a los Baales, y desde ahí ese lugar se convierte en un lugar donde se quemaban todo lo profano, aún cadáveres iban y se quemaban, los llevaban y ardían ahí. Vamos a ver desde el versículo, segundo libro de Reyes, capítulo 23. Gloria a Dios. Versículo 5 en adelante, hablando del rey Josías. El rey Josías fue un rey de Judá que reinó del año 640 al año 609 antes de Cristo. Dice entonces el versículo 5,
y quitó a los camoreos que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen perfumes en los altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban perfumes a Baal, al sol y a la luna y a los signos y a todo el ejército del cielo. Hizo también sacar el bosque fuera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, al torrente de Cedrón, y quemólo en el torrente de Cedrón, y tornólo en polvo, y echó el polvo de él sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Versículo 7. Además derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa del Señor, en las cuales tejían las mujeres pabellones para el bosque. Cuando se refiere al bosque, se refiere a un lugar idolátrico, a un altar idolátrico. Bien, versículo 8. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los altos donde los sacerdotes quemaban perfumes desde Gabá hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Empero los sacerdotes de los altos no subían al altar del Señor en Jerusalén, mas comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo, dice el versículo 10, profanó a Topet, ese lugar que es el que fue llamado posteriormente Jena. Profanó a Topet, que está en el valle del hijo de Hinnom, porque ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos de los reyes de Judá, que habían dedicado al sol a la entrada del templo del Señor, junto a la cámara de Natán-Melech, eunuco, el cual tenía cargo de los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Bueno, sigue diciendo, todas aquellas cosas que fueron quemadas en aquel lugar, Topet o Valle del Hijo de Hinnom, un lugar que, como ya dijimos, posteriormente fue llamado en el Nuevo Testamento como el Jena, un lugar donde en los tiempos de Jesús seguía ardiendo el fuego continuamente, con todos los desperdicios que echaban ahí, incluyendo cadáveres que ardían en aquel lugar, el Jena. Repito, el Señor usó este ejemplo de ese lugar porque era un lugar muy conocido por la gente, y el Señor sabía hacerse muy bien entender de qué era o cómo era el lugar de tormento o el lugar de castigo. Pero vamos a ver que en el Nuevo Testamento, en las enseñanzas del Señor Jesús, el Señor no solamente se refirió al Jena, sino se refirió claramente al fuego eterno como un lugar de castigo. Voy a ir nuevamente a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, en el nombre del Señor Jesús. Leímos el versículo 9, donde al final del versículo habla de ese lugar Jena, es decir, en el texto original. Pero me llama la atención que el versículo 8, yo vi o tengo de hecho el texto en griego, y en el versículo 8 no aparece la palabra Jena, sino que aparece la palabra claramente en griego como fuego eterno. Fuego eterno, que en griego es pur aionios. Bueno, no sé yo griego, pero son las palabras transliteradas que aparecen allí en el original del griego. Sin embargo, cuando aparece la palabra Jena, aparece claramente Jena, pero no en el versículo 8. Leo el versículo 8 que dice: en el nombre del Señor Jesús, por tanto, si tu mano o tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar cojo o manco en la vida, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Repito, aquí ya no aparece la palabra ajena en este versículo, sino que el Señor habló claramente de un lugar de castigo como fuego eterno. Bendito el nombre del Señor Jesús. Evangelio ahí mismo de Mateo, Mateo capítulo 3. Vamos a ver algunos textos que nos hablan claramente cómo el Señor se refirió
a un lugar de castigo eterno o a un lugar de fuego eterno. Mateo capítulo 3, versículo 10. Voy a leer desde el 7, versículo 7 al 10. Dice en el nombre del Señor Jesús. Y viendo él, o sea, viendo Jesús, muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo se muestra el arrepentimiento? Haciendo frutos dignos. Hay personas que dicen estar arrepentidas, pero no muestran frutos dignos de que están arrepentidos. Un verdadero arrepentimiento se muestra con frutos, con hechos, con obras, no solamente con lágrimas o con palabras, sino con frutos y con hechos. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahí está el mensaje de Juan el Bautista. Bueno, un mensaje que fue seguido por el Señor Jesús. Y vamos a ver esos textos. Dije en un principio que íbamos a ver textos en los cuales el Señor Jesús habló del lugar de tormento, del fuego eterno. Bien, pero comenzamos con este mensaje o con esta escritura acerca de Juan el Bautista, en el cual, en tal mensaje, Juan el Bautista dice en el versículo 10, ahora ya también la segur. ¿Qué es la segur? El hacha. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Ahí está. Todo árbol que no da buen fruto o que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Habló en forma comparativa de cómo aquel árbol que se seca, que no da fruto, que es inútil, entonces lo usan y cortándolo y echándolo en el fuego. ¿Sí? Ese mensaje también lo encontramos en Lucas capítulo 3. Evangelio según Lucas capítulo 3. Gloria a Dios. Capítulo 3 del Evangelio según Lucas, versículo 9. Gloria a Dios. Dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahí está el mensaje de Juan el Bautista, un mensaje que venía introduciendo al Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ver, volviendo a Mateo, Mateo capítulo 7, versículo, gloria a Dios, versículo 15, y aquí ya es el Señor Jesús quien está hablando esta palabra, este mensaje. Dice en el nombre de Jesucristo, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Pregunta, ¿cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Ahí está diciendo el Señor Jesús en el versículo 19, todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Hablando de lo que será el destino de aquellos que no dan fruto, de aquellos que no se arrepienten. ¿Ve usted cómo el Señor Jesús dio continuidad al mensaje de Juan el Bautista? Muy parecido el mensaje que el Señor Jesús da aquí.
hablando del castigo eterno a aquellos que no dan fruto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Seguimos viendo ahí en Mateo 13, Mateo capítulo 13, versículo 40. De manera que como es cogida la cizaña y quemada, ¿dónde? Quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, personas, hombres, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Habla de un dolor que va a ser continuo. Dice ahí el texto, vuelvo a leer el 42, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ve usted cómo claramente el Señor Jesús habla de ese lugar de tormento? Un horno de fuego donde será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Dios. Seguimos viendo en la palabra de Dios, Mateo 22. O antes de irnos más adelante, vamos a Mateo 8. Mateo capítulo 8. Retrocedemos un poquito ahí al capítulo 8. Versículo 12. Estoy abreviando porque son muchas escrituras donde aparece esta referencia, donde el Señor Jesús habla del castigo eterno o del tormento eterno. Versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados, ¿a dónde? A las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Un lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Bien, entonces habrá un dolor continuo, habrá un castigo del cual el Señor Jesús habló claramente. Gloria a Dios. Vamos a seguir considerando, ahora sí, vamos más adelante a Mateo capítulo 22, cuando el Señor habló de la parábola de las bodas. Esa escritura la citamos en el tema de las bodas. Mateo capítulo 22. Voy a leer ahí en el versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: atado de pies y de manos, tomadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Un lugar donde será el tormento, el lloro y el crujir de dientes. Bendito el nombre del Señor Jesús. Capítulo 25 de ahí mismo de Mateo. Mateo 25, versículo 30. Estoy resumiendo, no estoy leyendo todo lo que dicen estas parábolas. En este caso, la parábola de los talentos, dice el versículo 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué dice que es echado este siervo a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes? Bueno, no menciona que por borracho, no menciona que por mentiroso, no menciona que por adúltero, no. Menciona que era un siervo inútil. Cuidado, hermanos, dicho sea de paso, alguien que tal vez se aparte de muchos pecados, pero si llega a la iglesia, a la congregación, para solamente estar sentado
y estar estéril en el conocimiento de Dios y llega a ser un siervo inútil, cuidado, porque por ese solo hecho de ser inútil, dice aquí el texto, al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor nos llamó para dar frutos. El Señor nos llamó y preparó obras para que anduviésemos en ellas. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice, somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Si no hacemos frutos, si no somos útiles, corremos el riesgo, entonces el peligro de ser echados en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Realmente sería terrible que alguien que se haya apartado de muchos pecados, pero que no trabaje en la obra del Señor, que no dé fruto, finalmente sea echado afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso nos conviene obrar, nos conviene trabajar, nos conviene predicar la palabra de Dios, nos conviene, entre tanto que el día dura, estar activos en la obra de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahí mismo, en este mismo capítulo 25 de Mateo, vamos al versículo 41, cuando el Señor vendrá y hará juicio, dirá en el versículo 41, entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, ¿al fuego qué? Al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Si alguien piensa que Dios es un Dios que no tiene piedad, un Dios iracundo, y que por qué hizo ese lugar de tormento, bueno, pues en realidad el fuego eterno, dice aquí el versículo 41, que fue preparado no para la humanidad, no para los hombres, sino que fue preparado ¿para quién? Para el diablo y para sus ángeles. Pero claro, el diablo ha descendido a nosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Y sabe qué? No se quiere ir solo, se lo quiere llevar a usted, se quiere llevar a todos los que se descuiden, a todos los que no se arrepientan, a todos los que no den fruto. Se los quiere llevar a ese lugar donde él va y que fue preparado precisamente para él. Vuelvo a leer el versículo 41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos al Evangelio según Marcos, capítulo 9. Y aquí voy a ver un punto que quienes dicen que no hay infierno y que el Señor se refirió simplemente a un basurero que ardía en llamas en aquel tiempo y que no puede ser el infierno o el lugar de tormento porque allí nadie quedaba con vida, eran exterminados por el fuego. Por eso dicen que no puede igualarse a un lugar de tormento donde estarán las almas en castigo eternamente, que porque en el Gehenna nadie ardía con vida o nadie quedaba con vida ardiendo continuamente, sino que eran acabados, destruidos totalmente. Pero vamos a ver que aparte de los textos que ya leímos, que será el lloro y el crujir de dientes, dando a entender que en una forma continua habrá lamento, habrá lloro. Ahora vemos en Marcos capítulo 9, versículo 43. Vamos a leer desde el versículo 43, donde el Señor habla de este lugar del Gehenna, comparándolo con el lugar de tormento. Dice así la palabra de Dios, y si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir a la ajena.
al fuego que no puede ser apagado. Versículo 44, ya hablando el Señor Jesús de ese lugar de tormento, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí ya entramos a un punto donde el gusano, en realidad, refiriéndose al hombre que es atormentado eternamente, no va a morir, sino sus almas, ya hemos dicho que el alma es de naturaleza inmortal, ya sea para vida eterna o para condenación eterna, el alma no muere, el alma es inmortal. Y hablando entonces de aquellos que serán castigados de eterna perdición, dice, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Bendito el nombre del Señor Jesús. Leemos el versículo 48 de ahí mismo. Vuelve a decir el Señor, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahí está, donde estarán ardiendo en continuo castigo aquellas almas que no obedecieron a la verdad, que no se arrepintieron. Bendito el nombre de Jesucristo. Evangelio según Juan, capítulo 15. El Señor sigue hablando de un lugar de tormento, comparándolo con un fuego eterno o con un castigo eterno. Esto no nos deja dudas de que entonces el Señor sí se refirió a un lugar de tormento, a un castigo eterno. Capítulo 15 del Evangelio según Juan, versículo 5 y 6. Leemos en el nombre de Jesucristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Cuántos lo creen? Sin el Señor nada somos, sin el Señor nada podremos hacer. Versículo 6. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los cogen y los echan. ¿En dónde? En el fuego y arden. Si no existiera ese lugar de tormento o ese fuego eterno, ¿por qué el Señor Jesús se refirió tanto a ejemplos que nos muestran, que nos ilustran que sí habrá un fuego que arde continuamente, un fuego para castigar a los que no obedecen al Evangelio, sino que son rebeldes a la palabra de Dios? Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos a seguir viendo en Romanos capítulo 12. La carta a los romanos, ahora es Pablo, quien también hace referencia a un fuego en el juicio de Dios, a aquellos que no obedecen al Evangelio. Romanos capítulo 12, versículo 20, dice en el nombre de Jesucristo: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, o sea, tú haciendo el bien a tu enemigo, haciendo esto, ascuas de ¿qué? Ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Vea usted cómo Pablo, por el Espíritu Santo, también habla de un juicio, refiriéndose a ascuas de fuego, un fuego como castigo, un fuego como tormento. La carta a los Hebreos, capítulo 10. La carta a los Hebreos, capítulo 10. Vemos también aquí el versículo 26 y 27. Dice en el nombre de Jesucristo: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino, dice el versículo 27, léalo con atención, sino una horrenda esperanza de juicio y de hervor de ¿qué? Hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Un hervor de fuego. Vamos ahí a la carta de Judas.
Judas es un solo capítulo. Y vamos ahí al versículo 7. Versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio ¿de qué? Del fuego eterno. No se refiere solamente al fuego que descendió del cielo a los de Sodoma y de Gomorra, sino habla de un juicio de fuego eterno. Gloria a Dios. Apocalipsis nos deja muy claro esta enseñanza acerca del castigo eterno o del fuego eterno. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 20. Y la bestia fue presa, ya hemos visto que bestia significa todo un reino. La bestia fue presa y con ella el falso profeta. También ya hemos visto que el falso profeta se refiere a una operación de Satanás que viene con milagros y con señales mentirosas o con señales y milagros mentirosos. Viene religiosamente engañando a la gente. Bien, pues ese sistema, esa institución engañosa, dice el versículo 20, el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Entonces está claro cómo la Biblia habla de un lago de fuego ardiendo en azufre y que refiriéndose a aquellos que fueron parte de ese reino de la bestia y aquellos que fueron parte de esa falso profeta o de esa falsa religión serán echados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Capítulo 20 de ahí mismo de Apocalipsis. Capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 10. En el nombre del Señor Jesús, dice ahí su palabra. Y el diablo que los engañaba fue lanzado, ¿en dónde? En el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Habla de un tormento eterno, solamente que en una forma por decir que nunca se acaba, dice, serán atormentados día y noche para siempre jamás. Y obviamente no se refiere a un personaje como el falso profeta, sino se refiere, según en estudios que hemos visto, cómo identificar a la bestia y al falso profeta. Así titulamos uno de esos temas. Se refiere a todos y cada uno de aquellos que han sido parte de ese sistema engañoso o de esa falsa religión y que no llegaron a arrepentirse. Bien, serán atormentados día y noche para siempre jamás. Sigue diciendo la escritura, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahí está como la Biblia habla claramente de un lugar de tormento, que ni es el sepulcro, que ni es el Gehenna, literalmente aquel lugar, aquel basurero,
sino que ya claramente habla de un lago de fuego, donde por cierto el infierno, el lugar de los muertos, como un lugar temporal también de castigo, en el lugar de tormentos, finalmente va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Dónde está el infierno? Según vimos en el estudio pasado, en el corazón de la tierra, Mateo capítulo 12, versículo 40. Sí, porque allí es donde estuvo el alma de Jesús, en el corazón de la tierra, en el Hades, en el lugar de los muertos. Y ese lugar finalmente es lanzado al lago de fuego, donde dice el versículo 10 que ya leímos, serán atormentados día y noche para siempre jamás. Capítulo 21 de ahí mismo de Apocalipsis, este versículo ya no nos deja ninguna duda de la existencia de un lugar de tormento o de un fuego eterno para castigo o para tormento eterno. Versículo 8 dice ahí la palabra de Dios, mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Un lago de fuego ardiendo con fuego y azufre, donde serán atormentados día y noche. ¿Quiénes? Los temerosos, es decir, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos. Ahí será su castigo, en ese lago ardiendo con fuego y azufre. Será tremendo. Por eso consideremos esto, ¿verdad? Como esta enseñanza como algo muy real, y que si usted no está asegurada su vida en Cristo, ahí será su destino, ahí será el lugar para ser atormentado por siempre, día y noche, por siempre jamás. Será terrible, ahí ya no hay escapatoria, ahí ya no hay salida. Por eso le invitamos a que hoy, si hoy oyere su voz, no endurezca su corazón. Buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, al Dios nuestro, el cual tendrá misericordia, el cual es amplio en perdonar. Proverbios capítulo 15, Proverbios 15, versículo 24, un texto muy breve, pero que nos deja también una gran enseñanza. Dice en el nombre de Jesucristo, el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del infierno abajo. El camino de la vida es hacia arriba al entendido. ¿Quiere usted apartarse del infierno abajo? Le invitamos a que siga escuchando la palabra de Dios, ya que el camino de vida es hacia arriba al entendido, al que entiende. Recuerde que aquella semilla que cayó junto al camino, en espinas o en pedregales, y que hubo una que cayó en buena tierra, lo que el Señor Jesús interpretó de aquello y lo que explicó claramente, dijo que aquellos que dieron fruto es el que oyó la palabra y entendió. Eso es lo que hace la diferencia. Gente que entiende el llamado de Dios, el propósito de Dios. No gente emocional, no gente que solamente se maneja por sentimientos. Voy a leer un último pasaje en Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio 32, versículo 35. Mía es la venganza y el pago, al tiempo que su pie vacilará.
porque el día de su aflicción está cercano y lo que le está preparado se apresura. ¿Qué está preparado? El versículo 22 dice, porque fuego se encenderá en mi furor y arderá hasta las profundidades o las profundidades del Seol. Día de juicio, día de venganza, al tiempo que su pie vacilará. ¿Sabe que sus pies están vacilando por caer a ese lugar? Y es solamente la gracia y misericordia de Dios la que ha evitado que usted caiga a ese lugar. Pero si usted no se arrepiente, entonces caerá inevitablemente y ya no habrá escapatoria. ¿Sabe que este versículo, un predicador famoso del siglo XVIII, llamado Jonathan Edwards, este predicador predicó precisamente en un sermón el 7 de agosto del 1741, un sermón que trajo un gran despertamiento. Y leí algo sobre ese sermón, sobre ese despertamiento que trajo, y este gran predicador se considera uno de los grandes predicadores que ha habido en la historia. Predicó sobre el infierno. Y trajo tal despertamiento que los gemidos y el llanto de la gente se escuchaba desde lejos. La gente estaba de tal manera, tan aterrorizada de llegar a caer al infierno, que decían con lloro, con llanto, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Me llamó la atención que este documental o este artículo que leí no habla de un despertamiento donde había gritos de júbilo, como lo hacen hoy en día, saltos, brincos, y que dicen que ese es un gran avivamiento. No, me llamó la atención que ese despertamiento o ese avivamiento que vino a raíz de esta predicación trajo gente a los pies de Cristo llorando, clamando, diciendo, ¿qué hacemos? El predicador les habló de tal forma, diciéndoles, ¿verdad? Lo único, todo lo que tú has hecho no impide que caigas en el lugar de tormento. Es por la gracia de Dios que aún estás aquí. Es por la pura gracia de Dios que te ha sostenido para que no caigas a ese lugar. Cuando la gente está verdaderamente contrita y humillada, hay lamento, hay lloro, la gente se humilla de tal manera que dice, como dijo allá en Hechos 2, versículo 36, cuando Pedro les predicó en aquella ocasión y dijo, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Han sido ese tipo de sermones o de predicaciones los que han traído arrepentimiento. Pues Pedro en aquel día no les predicó acerca de, miren cómo los ama Dios, el amor de Dios. No, les dijo, los hizo culpables a este Jesús que ustedes han crucificado. Ese tipo de sermones, de predicaciones, son las que traen la reflexión a la gente. Y yo espero que este tema le traiga no solamente lo que es la cuestión teológica y que es cómo podemos comprobar en la Biblia que hay infierno. No solamente esta cuestión, sino que usted pueda ver, pueda darse cuenta como una eminente realidad que sí existe un lugar de tormento y de fuego eterno. Y que usted, si quiere evitar ir a ese lugar, necesita arrepentirse antes de que sea demasiado tarde.
Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por su palabra, que es la verdad. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra que nos enseña todas las cosas. Que ciertamente, oh Señor Jesús, tú hablaste de un lugar de tormento, de un fuego eterno que arderá día y noche para siempre jamás. Tu palabra dice que todos los incrédulos, todos los cobardes, todos los adúlteros, todos los homicidas, todos los fornicarios, todos los que han hecho maldad, su parte será en el lago de fuego ardiendo en azufre. Señor Jesús, yo te pido que las gentes, que las personas que nos escuchan a través de este medio y que no se han arrepentido, puedan ver como algo realmente eminente, como algo realmente real, verdadero, como una realidad de que existe el lugar de tormento, el castigo eterno, y que puedan arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Que buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Dios, el cual es amplio en perdonar, el cual tendrá misericordia. Pero busque de Dios antes de que sea demasiado tarde.